¿quién decide realmente cuánto se cobra en un sector, cuántos días de vacaciones hay o cómo se organiza la jornada laboral en España? La respuesta fácil sería el gobierno, pero casi nunca es así. Hay una especie de libro de reglas oculto, unas leyes privadas negociadas en despachos y que, bueno, tienen más impacto en el día a día de millones de personas que muchas de las que salen en el Boletín Oficial del Estado. Totalmente. Y ese libro de reglas es el convenio colectivo. Hoy vamos a meternos de lleno en un material académico muy bueno de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Granada, que nos va a servir de mapa para explorar este mundo. Pues esa es nuestra misión, usar este mapa para descubrir qué demonios es un convenio colectivo, quién tiene el poder para escribir esas reglas y, sobre todo, cómo acaba afectando a la nómina y a la vida de la gente. Y la idea que está detrás de todo esto es un concepto que suena muy solemne, pero que es la clave. La autonomía colectiva. Es básicamente el permiso que da la Constitución para que los representantes de los trabajadores y de los empresarios se sienten, negocien y creen sus propias normas. Es el resultado de un conflicto de intereses que, en lugar de acabar en los tribunales, pues se resuelve pactando. Vale, vamos a empezar a tirar del hilo. La Constitución dice que los convenios tienen fuerza vinculante. El material que analizamos usa una frase que me ha encantado. Dice que el convenio es un híbrido, con cuerpo de contrato y alma de ley. Eso suena a que tiene truco. Es que lo tiene, y es la mejor definición que se puede dar. Nace como un contrato, porque dos partes se ponen de acuerdo en algo, pero en el momento en que cumple una serie de requisitos, se transforma y adquiere un alma de ley. Es decir, se impone a todo el mundo, como si lo hubiera aprobado el Parlamento. Y aquí está la madre del cordero, la diferencia entre un convenio estatutario y uno extraestatutario. O sea, el que tiene alma de ley y el que no. Exacto. El estatutario es el que sigue, digamos, las reglas del juego que marca el Estatuto de los Trabajadores, y su superpoder es lo que en derecho se llama eficacia erga omnes, ¿Y eso qué significa? En plata. que básicamente significa para todos. Obliga a cada empresa y a cada trabajador de su ámbito, da igual si su jefe o su sindicato lo firmaron, o si ni siquiera sabían que se estaba negociando. Vaya. Es la ley del sector. Entendido. Eso es un poder inmenso. Si eres una pequeña empresa familiar en un pueblo, te tienes que regir por un acuerdo que han firmado en Madrid unos señores que no conoces de nada. Así es. Ese es el alma de ley. Por eso, conseguir que un convenio sea estatutario es el objetivo número uno en cualquier negociación importante. Cambia las reglas para todo el tablero, no solo para los que están sentados en la mesa. ¿Y el otro, el extraestatutario? Es el hermano pobre. Se podría decir que sí, sí. Es un acuerdo que no cumple todos los requisitos formales del estatuto. Sigue siendo válido, pero solo como un contrato normal. Su eficacia es limitada. Solo obliga a quienes lo han firmado, a la empresa y a los trabajadores que estén afiliados al sindicato firmante. Y a nadie más. Es un pacto de club. Exacto, no una ley para todo el país. El material pone un ejemplo muy claro. Imaginemos una empresa de 120 trabajadores. En el comité de empresa hay 9 personas, 4 de comisiones obreras, 4 de UGT y 1 independiente. Si la empresa llega a un acuerdo solo con UGT, sin que los demás estén de acuerdo, ¿qué pasa? Pues que ese acuerdo sería un convenio extraestatutario. Sería perfectamente legal, pero solo se aplicaría a los trabajadores de esa empresa que estuvieran afiliados a UGT. El resto seguiría con sus condiciones anteriores. No tendría esa fuerza expansiva. Vale, pero ¿y si en esa misma empresa se sientan todos, votan a favor por mayoría, siguen todos los trámites y lo registran? Ahí la cosa cambia radicalmente. Al cumplir las reglas de mayoría y procedimiento, ese pacto se transforma. Se convierte en un convenio estatutario. Y de repente, sus condiciones, el salario, la jornada, los permisos, se aplican por ley a los 120 trabajadores de la empresa, sin excepción. Ahí es donde se ve el alma de ley en acción. Vale, esto para una sola empresa parece lógico, pero aquí es donde me imagino que empieza el caos. La mayoría de los sectores tienen convenios provinciales, autonómicos, nacionales. ¿Qué pasa cuando el convenio de una empresa choca con el del sector? ¿Tiene que ser un lío tremendo saber cuál se aplica? Es una de las grandes batallas del derecho laboral, ¿sí? Es la llamada concurrencia de convenios. La regla general que establece el Estatuto de los Trabajadores se basa en un principio clásico. El primero que llega, se queda. Es decir, el convenio más antiguo que reguló una actividad tiene preferencia. Actúa como un escudo, bloqueando que cualquier convenio más nuevo pueda cambiar las reglas en su territorio mientras esté vigente.
¿Quieres decir que si hay un convenio nacional de 1995, ya nadie puede negociar uno autonómico para ese mismo sector? No es que no puedan negociar, es que lo que negocien no se aplicará en lo que ya está cubierto por el antiguo. El convenio viejo tiene una especie de reserva de ley sobre ese ámbito. El material lo ilustra con un caso real sobre la limpieza de los trenes en Cataluña. Había un convenio nacional de contratas ferroviarias, más antiguo, y uno autonómico de limpieza, más nuevo. El Tribunal Supremo dijo que el que valía era el nacional, el más viejo, porque fue el primero en conquistar ese territorio normativo. O sea que la antigüedad es un grado. Pero justo cuando creía que lo había entendido, me da la sensación de que me vas a decir que hay una excepción gigante que lo pone todo patas arriba. Pues has acertado. Hay una excepción importantísima que es, de hecho, una de las claves de las relaciones laborales en España: la prioridad del convenio de empresa para ciertas materias. La ley dice que, para una lista cerrada de asuntos, lo que diga el convenio de una empresa manda sobre lo que diga el del sector, aunque el de la empresa sea más nuevo y diga lo contrario. Un momento. ¿Me estás diciendo que una empresa puede negociar su propio acuerdo para saltarse lo que marca el convenio general de su sector? Eso suena a un coladero enorme, que impide a una empresa pactar lo que le dé la gana. Es un mecanismo que busca dar flexibilidad a las empresas para adaptarse a sus circunstancias particulares, pero ojo, solo para ciertas cosas. Por ejemplo, el horario concreto, cómo se distribuye la jornada a lo largo del año, la planificación de las vacaciones o cómo se adaptan las categorías profesionales a esa empresa en particular. Son cosas muy del día a día. Sigo viendo el riesgo. ¿Y el salario? ¿Podría una empresa pactar un salario más bajo que el del sector? Ahí has dado en el clavo. Podía. Pero esa fue la gran batalla de la última reforma laboral, la de 2021, y es algo que el material subraya con fuerza. Se modificó la ley para prohibir expresamente que el convenio de empresa tuviera prioridad en la cuantía del salario base y de los complementos. Antes de esa reforma, esta era la vía que usaban algunas empresas para competir bajando sueldos. Ahora, en el salario, el suelo lo marca el convenio del sector, un cambio importantísimo. Desde luego. Vale, entonces, si estos acuerdos tienen tanto poder, no cualquiera podrá sentarse en esa mesa de negociación. ¿Quiénes son los que tienen el carnet para jugar esta partida? Es una pregunta fundamental porque de eso depende la validez de todo. Hay distintos niveles de legitimidad, como si fuera un videojuego. Necesitas una para empezar a hablar, otra para formar la mesa de negociación y la más importante para poder firmar el acuerdo final. A ver, en el caso fácil, un convenio para una sola empresa. Ahí es sencillo. Por la parte de los trabajadores, negocian sus representantes elegidos, el comité de empresa o los delegados de personal. También podrían hacerlo las secciones de los sindicatos y entre ellas suman mayoría en el comité. Y por la otra parte, lógicamente, la dirección de la empresa. ¿Y en los grandes convenios? Los de sector, como el del metal o la hostelería, que afectan a miles de empresas y trabajadores. Ahí la cosa se complica. Por el lado de los trabajadores, la ley da el poder a los sindicatos que demuestren ser representativos. Están los más representativos a nivel estatal, que por sus resultados electorales son básicamente CTO y UGT. Y luego, en cada sector o territorio, los que sean suficientemente representativos, que son los que superan el 10% de los delegados elegidos en ese ámbito. O sea que el sistema está montado para que los dos grandes sindicatos se lleven casi todo el pastel, ¿no? Para un sindicato más pequeño, especializado, debe de ser casi imposible conseguir un asiento en esas grandes mesas. Efectivamente. Es un sistema que tiende a concentrar el poder de negociación en las grandes organizaciones. Es un debate recurrente. Y por el lado de los empresarios pasa algo muy curioso que el material destaca. ¿El qué? Que mientras la representatividad de los sindicatos se mide con datos objetivos, los resultados de las elecciones sindicales, que son públicos, la de las patronales es mucho más difusa. No hay unas elecciones a la patronal. Su poder para negociar se basa a menudo en un concepto un poco vago llamado notoriedad. Se asume que organizaciones como la COE o CPM son representativas. De hecho, el documento menciona que el gobierno tiene previsto regular esto en una futura ley para darle más objetividad al asunto. Curioso, sí. Bueno, ya tenemos a los jugadores. Hablemos del guión. ¿Qué se puede poner en un convenio? Aparte del obvio, el dinero y las vacaciones. El material menciona algunas cosas que me han sorprendido. Contenidos obligatorios muy modernos. Es que en un convenio se puede regular casi todo lo que afecta a la relación laboral. Pero sí, la ley obliga a incluir ciertos temas que reflejan cómo ha cambiado la sociedad. Por ejemplo, cualquier empresa de más de 50 trabajadores tiene la obligación de negociar en su convenio un plan de igualdad.
Y desde hace muy poco, también un plan LGTBI, con el mismo requisito de plantilla. Fíjate. Y creo que había otro muy relacionado con el cambio climático. Sí, la obligación de incluir protocolos sobre qué hacer en caso de fenómenos meteorológicos extremos. Vamos, que empresa y trabajadores tienen que pactar de antemano qué medidas se toman para proteger la salud de la gente si hay una ola de calor brutal, una nevada o unas lluvias torrenciales. Es algo que hace unos años sonaría ciencia ficción y ahora es obligatorio. Tiene todo el sentido del mundo. Y además de estos contenidos, ¿hay algo más que sea imprescindible? Sí, lo que la ley llama el contenido mínimo. Son los cimientos del edificio. Tienes que identificar bien quién firma, a quién se va a aplicar, cuánto va a durar. Y una figura clave, la comisión paritaria. La comisión paritaria. Eso suena a comité burocrático. ¿Qué hace exactamente? Pues es mucho más importante de lo que parece. Piensa en ella como en el árbitro del convenio. Está formada por representantes de las dos partes que lo firmaron. Si un trabajador y su jefe discuten sobre cómo interpretar una cláusula sobre las horas extra, por ejemplo, en lugar de irse directamente a un juzgado, tienen que llevar el problema a esta comisión. Es la primera línea de defensa para resolver los conflictos del día a día sin tener que llamar a los abogados. El material plantea dos situaciones límite. La primera, una empresa atraviesa una crisis terrible y no puede pagar los salarios que marca el convenio del sector. Está condenada a cerrar. No necesariamente. Para eso existe una válvula de escape, el descuelgue, o técnicamente la inaplicación del convenio. Es un procedimiento que permite que una empresa, si demuestra que tiene causas económicas, técnicas, organizativas o de producción muy graves, pueda dejar de aplicar temporalmente algunas partes del convenio, como la jornada, el horario o, efectivamente, el sistema salarial. ¿Y esto lo puede decidir la empresa por su cuenta? Oye, que me va mal, a partir de mañana os bajo el sueldo. No, en absoluto. Ni se le puede ocurrir. Es un procedimiento muy tasado. La empresa tiene que abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, poner las cartas sobre la mesa e intentar llegar a un acuerdo. Si no lo consiguen, tienen que ir a mediación. Y si aún así no hay pacto, el conflicto puede acabar en un arbitraje obligatorio. La decisión final no es unilateral. De acuerdo, es un salvavidas, pero con muchos controles. Y la segunda situación límite. El convenio caduca el 31 de diciembre. Llega enero, las negociaciones para el nuevo van lentas. ¿Qué pasa? ¿Se quedan los trabajadores en una especie de limbo legal sin reglas? Pues no, y aquí entra en juego un concepto con un nombre un poco raro, pero que es un pilar de todo el sistema. La ultraactividad. ¿Ultraactividad? ¿Suena a superpoder? Y en cierto modo lo es. Significa que, aunque un convenio haya caducado, sus cláusulas principales, salario, jornada, permisos, siguen vivas y aplicándose más allá de su fecha de fin. Me gusta pensar que el convenio se convierte en una especie de fantasma. Su cuerpo, el contrato, ha muerto, pero su espíritu sigue presente en la empresa, manteniendo todas las reglas en su sitio. Un fantasma protector, entonces. ¿Y cuánto dura ese fantasma? Pues esa es otra de las claves de la última reforma laboral. Ahora la regla general es la ultraactividad indefinida. El fantasma se queda ahí protegiendo las condiciones de los trabajadores hasta que un nuevo convenio lo sustituya. Da igual si las negociaciones duran 6 meses o 3 años. Esto da una seguridad jurídica enorme y evita que los empresarios puedan presionar con la amenaza del vacío legal para empeorar las condiciones. La verdad es que, después de este repaso, me quedan varias ideas claras. La primera, que estos convenios no son papel mojado. Son auténticas leyes privadas con el respaldo de la Constitución. Totalmente. Y la segunda, la importancia de esa distinción entre el convenio estatutario, que es una ley para todos, y el extraestatutario, que es un pacto de club. Entender eso es entender el 90% del poder en las relaciones laborales. También me ha parecido increíble ese juego de equilibrios sobre qué convenio gana cuando chocan. La regla de que el más antiguo manda, pero con esa excepción tan potente que le da prioridad a la empresa para organizar su día a día. Y por supuesto, ese fantasma de la ultraactividad es el pegamento que mantiene unido el sistema cuando las negociaciones se atascan. En el fondo, el convenio colectivo es un termómetro perfecto de las relaciones laborales. Muestra la tensión constante entre unificar las condiciones para que no haya competencia desleal y la necesidad de las empresas de ser flexibles para sobrevivir. Es el ring donde se mide la fuerza real de cada parte.
Y para cerrar, el material deja una pregunta flotando en el aire que me parece muy potente. Todo este sistema de crear leyes privadas se basa en la representatividad. Para los sindicatos es algo objetivo. Se cuentan los votos en las elecciones. ¿Ganas o pierdes? Pero para las patronales, como señalaba el documento, el criterio es más etéreo. Se basa en esa notoriedad. Y esto nos deja con una reflexión final. Exacto. ¿Qué implicaciones tiene para un sistema tan crucial que crea normas que afectan a millones de personas que la legitimidad de una de las dos partes que escriben esas normas sea, en la práctica, mucho más difícil de medir con datos objetivos que la de la otra? Es una pregunta que da para pensar.